¿Qué tal? Buenos días, profesor. En esta oportunidad analizaré el impacto del cambio, de los cambios en Perú entre 1930 a 1990, centrándonos en la reforma agraria de 1969. Para iniciar, hay que comprender que los problemas de concentración de la tierra existían desde 1930. Los gobiernos de Odría y Prado no lograron resolverlos en casi nada. El único que tuvo una iniciativa fue Belaúnde, quien promulgó una ley de reforma agraria, la ley 15037, pero a falta de decisión política, esta se aplicó limitadamente y fracasó finalmente. Finalmente, el gobierno militar de Velasco tomó la decisión radical de aplicar la reforma agraria en 1969. Esto nos lleva a la pregunta, ¿fue o no beneficiosa la reforma agraria desde el punto de vista político, económico y social? Y para responder a esta pregunta, mi posición es que la reforma agraria fue un fracaso total. Si bien buscaba reivindicar al hombre del campo, se puso el derecho a la igualdad por encima del derecho de la propiedad, dando como resultado un colapso social, económico y político, como lo vamos a ver a continuación. En cuanto para el desarrollo, vamos a ver tres partes del fracaso de la reforma agraria a nivel político, social y económico. Como primera parte vendría a ser el fracaso político que causó, ¿no? Políticamente se rompió el poder del antiguo terrateniente, el gamonal. Sin embargo, el Estado concentró el poder en sí mismo. Velasco impuso las cooperativas agrarias de producción, las CAPs, y las asociaciones agrícolas de interés social, las SAIS. Estas empresas fracasaron rápidamente porque el gobierno priorizó la orientación política sobre los problemas reales de producción y productividad. El Estado sustituyó un poder, el del gamonal, por su propio poder concentrado. En cuanto al fracaso social de la decisión de la reforma agraria, socialmente, la reforma agraria tuvo la intención de terminar con la explotación y la servidumbre, aboliendo el sistema eh, aboliendo sistemas como el yanaconaje o el colonato. Se dio la promesa que todos tenían derecho a la tierra y que este derecho se originaba a partir del trabajo. Esta promesa de bienestar fracasó porque las empresas asociativas, las CAPs y las SAIS, sufrieron por el mal manejo empresario que se le dio. La mayoría de los beneficiarios terminaron recibiendo pequeñas parcelas, unos minifundos. Esto consolidó una agricultura de pequeña escala que no era visible a nivel económico ni social. Se generó una nueva polarización entre pequeñas asociaciones que tenían, mientras algunas cooperativas costeras prosperaban, la gran mayoría de los minifundistas quebraron y que quedaron en un abandono relativo, sin apoyo estatal directo. La reforma no resolvió la pobreza rural. Esa sería la conclusión a nivel social. En cuanto al fracaso económico de la decisión de realizar la reforma agraria, eh, bueno, económicamente el Estado demostró ser un mal administrador. Al confiar la riqueza, llevó a la descapitalización del sector agrícola. El Estado no tuvo la capacidad de gestionar las unidades complejas como las tierras, ganado y maquinaria, y el personal técnico y gerencial necesario para manejar las cooperativas. Eh,
Bueno, la capacidad técnica y gerencial que eran necesarias para manejar estas cooperativas huyó del sector, migrando a otros o se fue al extranjero. El gobierno fue incoherente con esta decisión de la reforma agraria debido a que luego de tomar esta decisión, eh, agarró el 25% del gasto público para las compras de armas, mientras que veía que la reforma agraria colapsaba. La reforma no logró incrementar la producción ni la productividad en el sector agrícola. Ese vendría a ser el gran fracaso económico. En cuanto al legado, después de la reforma agraria, estamos hablando de los años 1975 y 1990, el colapso de la reforma agraria sentó las bases para las crisis siguientes. Eh, la transición a la democracia. Por ejemplo, Morales Bermúdez en 1975 puso fin al reformismo y convocó a la Asamblea Constituyente en 1978. Luego, Belaúnde en 1980 heredó un Estado muy endeudado, aproximadamente en 7.000 millones de dólares de deuda y una economía colapsada. La transición se vio afectada inmediatamente por el surgimiento del terrorismo, con el primer acto que fue la quema de urnas en el año 1980. La crisis de García que se desarrolló entre los años 1985 y 1990, gradualmente, económicamente, el gradualismo económico aceleró la hiperinflación. La economía terminó comparable a la del Perú después de la guerra con Chile. La violencia política y también la violencia política ejercida por Sendero Luminosos y los grupos paramilitares destruyó la esfera política. Esto dio paso al legado de Fujimori en 1990. El colapso económico y la quiebra del sistema político tradicional hicieron que el país eligiera a Alberto Fujimori. El fracaso de la reforma agraria fue confirmado por Fujimori, quien impuso una contrarreforma agraria orientada al mercado, eliminando toda referencia a la reforma en la Constitución de 1990, lo que facilitó una nueva concentración de la propiedad a favor de la agroexportación y marginó a los minifundistas. Ahora, como conclusiones, para concluir debemos recordar que la necesidad de la reforma agraria se gestó mucho antes de 1969. Estamos hablando de 1930. La disolución sobre la reforma se incrementa gradualmente, o sea, la decisión sobre la reforma agraria a partir de 1930 se incrementó gradualmente, impulsada por intensas movilizaciones campesinas que invadían haciendas en la sierra. Los gobiernos previos, como el de Belaúnde en 1964, fracasaron en ejecutar la reforma agraria porque ya tenían la ley 15037, pero a falta de voluntad política no llegaron a una aplicación concreta. Las buenas intenciones de Velasco, que buscaba reivindicar al hombre del campo, se impusieron autoritariamente y resultaron en un fracaso total. El Estado se demostró como un mal administrador de riquezas, lo que llevó a la descapitalización del agro y a la pobreza rural persistente. Por otro lado, la subsiguiente crisis de los años 80, agudizada por el desequilibrio económico y financiero mundial, aceleró el colapso y el aumento de desigualdad. Este fracaso y la erosión de los partidos dejaron al país en manos de Alberto Fujimori, quien en 1990 impulsó un ajuste drástico y desmanteló el legado de la reforma agraria impuesto por Velasco, con la contrarreforma neoliberalista. Eso sería todo. Muchas gracias, profesor.